buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a hacer un viaje retrospectivo de las escuelas de antaño a las primeras letras en el instituto. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy nos acompaña el autor del libro de la Escuela de Primeras Letras al Instituto. Él es una persona, lo conozco la segunda vez que lo tenemos en nuestra casa, y es una persona a la que le gusta dar y recopilar muchísima información sobre nuestra vivencia, y en el municipio de Galda recopila mucha información. Ahora estamos hablando fuera de cámara que le queda un librito, no le diré cuál es, pero siempre haciendo esa recopilación histórica. Y en la noche de hoy con una necesidad muy, muy especial, y este libro lo veo una realidad, viendo, Dios me perdone los maestros que sé que están haciendo un gran trabajo, pero la educación en el momento que estábamos, el tema escuela e instituto, que estaba en una situación compleja, recopilar esto nos hace pensar de cómo era esa educación y esas escuelas en sus inicios. Para no aburrirles más, le damos la bienvenida a Chano. Chano, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado y encantado de estar aquí colaborando con ustedes. No, gracias a ti por aceptar la invitación. A ver, ya muchos ya te conocemos, ahora estás con una labor en el municipio de Galda como el juez de paz. Todos te vemos por la calle y todos sabemos dónde encontrarte. Chano, ¿de dónde nace la necesidad de sacar este libro? Porque todos sabemos tu labor, antes de dedicarte a juez de paz, tu labor como docente. ¿Y por qué la necesidad de sacar este libro ahora? Bueno, este libro, aunque he tardado como casi 3 años en final de publicarlo y demás, llevo recopilando información desde hace más de 10 y 15 años, ¿no? Y son de esas cosas que vas tú, pues encontré esto en una escuela, como yo soy maestro, pues digo, bueno, pues voy a guardarlo por aquí por si en otro momento, y por sí, y vas encontrando cosas. Pero principalmente lo escribí porque había 2 cosas que me tienen, digamos, el corazón un poco en un puño, ¿no? Primero es que Galdar ha sido un municipio que siempre le ha dado importancia a la educación de sus niños y de sus jóvenes, desde siempre. Y voy a dar un dato. No sé en qué año empezó, no sé en qué año empezó, pero ya en 1820, cuando yo empiezo la historia de este libro, los datos de este libro, anteriormente en Galda ya había un maestro, no solo en Galda, sino también en Guía y en Agaete. Y curiosamente los pagaba el ayuntamiento de Galda, a esos 3 maestros, ¿no? Por lo cual creo yo que era algún acuerdo que se llegó en su momento cuando Galda, Guía, Agaete y Artenara eran el mismo municipio, eran el municipio de Galda. Yo creo que se tomó ese acuerdo en algún momento y se mantuvo a lo largo de la historia hasta 1857, donde las leyes de España obligan a todos los ayuntamientos a tener un maestro, y entonces en ese momento el ayuntamiento de Galda pues le dice al de Guía y al de Agaete: hasta aquí hemos llegado, a partir de este momento ustedes pagan su maestro y yo pago el mío. Y había otra cosa que me llamó también y lo pongo siempre de referencia para ver la importancia que se le daba se le da a este municipio, en este municipio, a la educación. Y es que los ayuntamientos se constituyeron en España en 1820, como acuerdo de la primera constitución de 1802. Bueno, pues el primer acuerdo del ayuntamiento de Galda, una vez constituido, es decir, se reúne el alcalde y los concejales, se constituye en corporación. Y el primer acuerdo, que está aquí en el libro recogido, lo fotocopié, lo tengo ahí, es contratar a un maestro. En aquel momento las niñas no iban a la escuela,
y entonces contratan y eso fue lo que me llenó a mí para de energía, digamos, para ir reuniendo, aparte que profesionalmente pues me atraía, ir reuniendo datos, ¿no? Ahora justamente ha hecho una pequeña introducción del libro y ahora nos meteremos más en profundidad en el libro, pero vamos a ver de dónde le viene la vocación a este hombre. Hablando como hace esa énfasis en los maestros de antaño, ¿hubo algún maestro, profesor o alguna experiencia escolar de tu infancia que te influyera especialmente en decidir la vocación de maestro? La vocación de maestro fue otra, ¿no? Fue otra. Y muy simple. Yo estoy hablando que yo le dedico el libro a mis 3 hermanos, que son los 4 somos maestros, en mi casa somos 4 hermanos, y los 4 son maestros. Mi hermano el mayor ya ha fallecido, es muy sencillo. Yo soy de una familia humilde, de trabajadores que con mucho sacrificio le dieron carrera a sus 4 hijos. Y mi padre tenía dinero en aquel momento para colaborar en la educación de mi hermano el mayor, Felipe, y le pagó la carrera de maestro. Pues muy simple. Mi padre no se complicó la vida. Si al primero le di la de maestro, a todos los demás también. A mí yo tenía no hubo opción. Y luego yo siempre he hecho una cosa. Cuando llego a un sitio, por las razones que sean, en este caso impuesto por mi padre, digo, pues ya que estoy aquí, voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Y en todos los sitios que he estado, pues esa ha sido mi máxima. Así que la vocación, digamos, la fui adquiriendo después. También, por lo que he dicho, no es de extrañar de que sea maestro, porque yo era el menor de 4 hermanos y los 3 mayores eran maestros, y en mi casa, pues, eso se comía todos los días ahí en el día a día de la familia, ¿no? Es decir, que no... Y yo aprendí de todos ellos, por eso les dedico el libro que... Es un buen detalle, es un buen homenaje, nunca me lo has dicho. ¿Cómo recuerdas justamente lo que dices, vas adquiriendo la vocación in situ ya y hacerlo lo mejor posible? ¿Y cómo recuerdas tus primeros años cuando ya te ves ahí en una clase y dices, pues ya esto ya es una realidad? A ver cómo me lo pongo yo aquí ahora, este reto por delante. ¿Cómo fueron esos primeros días y esos primeros años como maestro? Bueno, eso también fue curioso. A nosotros en la Escuela de Formación del Profesorado, que así se llamaba en aquella época, conocida por nosotros la Escuela de Magisterio, nos formaron básicamente para ser profesores de secundaria, no para ser maestros de primaria. Y allí estuvimos 3 años y nos formamos así en ese título, ¿no? Claro, imagínate que yo termino en junio la carrera y en finales de septiembre estaba yo delante de 56 niños en Playa de Arguineguín. Niños de segundo, ¿no? También fue de compañero conmigo don Juan Reyes González, que es quien me ha escrito el prólogo, porque fue mi primer compañero. Con él convivimos en un apartamento que teníamos ahí alquilado en Playa de Arguineguín. Convivimos un curso entero con todas las vivencias habidas y por haber. Y pues yo también, cuando escribí el libro, estaba escribiéndolo, pues decía, pues la mejor persona, de la misma forma que se lo digo a mis hermanos, mi primer compañero, que es Juan Reyes González, y seguimos manteniendo una amistad, pues entonces allí, pues fue como creo que llegué ahí abajo un miércoles, un lunes. Pues fue la peor semana de mi vida en una clase, porque me di cuenta de que prácticamente no sabía por dónde empezar, porque me habían formado para una cosa y tenía niños de segundo, 56 niños de segundo delante. Y bueno, gracias a mis hermanos maestros, cuando yo vivía de lunes a viernes en Arguineguín y regresaba los fines de semana a mi casa, y en aquel fin de semana mis 2 hermanas que
que eran las más que se dedicaron siempre a la enseñanza, me pusieron al día, me hicieron un curso acelerado y cuando yo llegué el lunes a Arguineguín, yo era otro, yo sabía por dónde hacer, por dónde empezar, todo. Y esa semana fue bastante difícil para mí. Y no se queda ahí las anécdotas. Justamente durante el servicio militar impartes clases también para que tuviera el certificado de estudios primarios. Bueno, sí. ¿Qué aprendiste de esa parte también? Porque ya no es una cosa los niños, sino esos compañeros ya que están haciendo la mili, que tienen que obtener esa titulación. Sí, es muy diferente, es muy diferente. Allí básicamente pues habían bastantes soldados que pues no tenían el título y muchos no sabían leer y escribir también. Pues en principio el objetivo era bastante exigente porque el mando pues quería que en 3 meses, 4 meses formáramos desde cero hasta sacar el título de escolaridad a los soldados, ¿no? Y era un tema bastante difícil, ¿no? Allí pues básicamente en aquella época quien no tenía título de escolaridad no sabía leer y escribir, digamos que era lo que le decía el título, y pues no podía trabajar. Pues digamos bien, pues yo procuré que todos se llevaran el título. Así. Hiciste un esfuerzo por ello. Sí, bastante, por decirlo así. Un curso intensivo. Y todo el mundo bien porque era muy agradecido. Allí me tropecé además con un caso muy curioso. Me tropecé con un pastor de Albacete. Ese hombre discutía de todos los temas habidos y por haber con un conocimiento extremo. Y un día me lo tropiezo cuando empiezo las clases de un periodo que eran unos 4 meses más o menos. Lo veo a él allí en la lista y sentado, digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, yo vengo a aprender. ¿Cómo que vienes a...? Pensé que me estaba vacilando, ¿no? Porque yo digo, mire, si tú te vienes como decía en aquella época, a escaquear para no ir a trabajar y tal, como no me moleste, ahí si quiere me ayuda. Y no sabía. Conocía un montón, aprendió rapidísimo. Más bien oral, como decimos. Sí, claro. ¿Qué pasaba? Él estaba todo el día en el campo con la radio. Y de oír al otro comentar, pues se le quedaban las cosas. Y iba adquiriendo ese conocimiento, pero luego verdaderamente no sabía leer y escribir. Y fue una de las cosas más bonitas que me tropecé allí. Que a veces eso, lo que son de esas épocas, casi todo lo aprendían de oral, porque eso, leer y escribir nada, sino lo que escuchaban de uno de otro, la radio, que también hizo una gran labor en esa época. Sí. Nos guste o no nos guste, hizo una gran labor. Ahora también ya nos venimos al municipio de Galda, que es donde casi existe casi el resto. Sí, prácticamente después de que yo estuve un año en Arguineguín, otro año, año y medio en el ejército, y ya el resto lo desempeñé todo en Galda. En varios centros, pero siempre en Galda. Qué bueno. Después de tantos años como docente y viendo ahora cómo hacíamos hincapié en la docencia en la educación actual, ¿qué cualidades, con lo que has adquirido, teniendo el tema de maestro en casa por todos lados, qué cualidades consideras imprescindibles en un buen maestro ahora mismo y en tu época? Hombre, aquí siempre tiene que gustarle la profesión y ser empático con el alumnado y la familia. Y hoy en día el tema familiar no era como cuando yo empecé, ahora es más diverso, hay otra realidad social y cultural, y hay que adaptarse a eso y nada más. Nuevos tiempos, nuevos recursos, y la administración tiene que poner más recursos porque la realidad del alumnado hoy es totalmente diferente a la que yo tenía en las aulas, ¿no? Hoy hay problemas que antes, pues, si estaban tipificados, no se les llamaba de otra forma, ¿no? Y ahora etiquetamos todo, tipificamos todo. Sí. Entonces, hoy en día, pues, hace falta más recursos, y se nota en las escuelas donde hay
el número de alumnos por profesor o maestro ha bajado en la ratio, hay auxiliares educativos, hay más cosas y mucho más medios que antes, ¿no? Y eso se tiene que seguir manteniendo porque la realidad es muy distinta, ¿no? Hoy, pues, por suerte aparecen, pues, a lo mejor alumnos con ciertas capacidades que podríamos decir superdotadas y hay que atenderlos, tienen que hacerse una programación diferente y otros que sus capacidades no son, y eso necesita medios y casi siempre pocos alumnos en clase para poderlos tratar bien. Como se suele decir, una educación más personalizada por sus necesidades, tanto si no llega como si se pasan de ese, y sobre todo, siempre lo hemos dicho, sobre todo por el tema de evitar lo máximo posible el abandono escolar, porque hay niños que tienen alta ya se aburren, los que tienen poco y no lo que considera se aburren, entonces hacerse lo más llamativo. Y además atado en la clave, y aquí donde lo ven, fue uno de los maestros que en su época arriesgó y, como solemos decir, innovó en su momento, recopilando la información que me pasó en el alcalde Diego Trujillo. Impulsaste al aula de informática, taller de pretecnología, que cuando yo lo escuché, ¿cómo ya ha ido de menos el taller, en lo del tema de pretecnología, cuando todavía no eran iniciativas muy novedosas en esa época? ¿Cómo surgieron ese proyecto? ¿De dónde te llega a ti esa idea o esa información de decir, mira, nosotros también podemos tenerlo aquí? La parte de informática llegó porque desde un primer momento me atrajo la informática. Eso estábamos, imagínate que el curso se hacía en Las Palmas y admitían igual a 10 o 12 profesores, porque igual no había sino 3 ordenadores por grupo, por curso, ¿no? Eso quiero decir, los números no me cuadran, ¿no? Si hay 12 profesores en el curso, ¿cómo acá hay 3 ordenadores? Pues muy fácil, uno trabajaba y los demás miraban, y entonces, pues la escasez era tremenda. Y allí, pues yo empecé y otra gente de Galda, yo continué, porque claro, eso era, a veces ibas de aquí a Las Palmas y no te podías tocar ni el ordenador. Y nada, pues yo aguanté, fui aprendiendo, me conseguí los pocos libros que había en aquella época y seguí y aguanté en el curso ese 2 años. Al final aparecieron más ordenadores, ya tenía uno para cada uno y entonces, por un lado, aprendía y animaba a mis compañeros a meterse en ese mundo, que lo veía como un futuro que después fue la realidad. Y entonces, gracias a ese esfuerzo, pues la consejería a esos 10 o 12 profesores que estábamos en esos cursos, nos dotó de un aula informática, pero una aula informática completa con un montón de ordenadores, muy bien, para aquella época. Hoy no sirve ni como macetero, ¿no? Pero en aquella época estaba muy avanzado y el Colegio Alcalde de Trujillo fue de los primeros de Canarias que tuvo un aula de informática completa, ¿no? Y además muy bien, yo le dedicaba un tiempo a la formación. También hay que reconocer que en aquella época no todo el mundo veía en la informática lo que yo ya percibía, ¿no? Y a lo que hemos llegado, hemos pasado de tener un aula en un centro a tener un ordenador por cada niño en el aula, a tener pantallas digitales y demás en cada clase. Sí, el salto ha sido tremendo, ¿no? Pero a favor, ¿no? Y en muy poco, lo que dices tú, muy poco tiempo, porque ya se veía, en esa época ya se veía, y luego vino el boom, que ya ha sido lo que bien comentas, de retirar incluso los libros, sustituirlos por las tablets, que ahora se van a volver a los libros, porque se echa de menos eso, pero fue ese boom de no tenerlo a... ¿Cómo te presentas tú con todo en un aula? Una cosa que ha sido novedosa, el retirar los libros, la tablet, pero las tablets tienen también su problema de adicción, de vista y un par de temas más. No puedes consultar
3 libros porque solo tienes una pantalla, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas también que habría que pensarlo. Y yo creo que el futuro está en la convivencia de los dos sistemas, ¿no? Las tablets pueden servir para que los ejercicios y demás de clase, para el alumno poder repasar en clase. Es que ahora mismo estamos en una situación donde un profesor explica en clase y eso lo puede grabar y lo puede guardar en el programa que tiene el centro educativo, y cualquier alumno pues no entendí cómo el maestro explicó tal cosa, pues pinche y puede volver a ver al maestro, oírlo, la explicación, y una y 1000 veces, porque ese material lo tiene ahí para reproducirlo las veces que quiera, y entonces para mí es una gran ventaja. Pero no quería olvidarme del aula de tecnología. Eso, de tecnología, y a mí cuando lo leí digo, yo sí, digo, eso también fue un logro muy grande en el Colegio Alcalde de Trujillo. Eso se lo debo también a mi compañero y primo Francisco Santana Mateo, que en esto siempre me acompañó, y nos compenetramos bien. A él le gusta todo lo que es manual y a mí también, me encanta. Y vimos la posibilidad también en un colegio de Las Palmas, donde mismo yo aprendí informática. Ahí había otro profesor, José Manuel Menguiano Fleitas, que tenía un taller de tecnología allí. Era de los primeros que empezaron en Canarias con eso. Yo se lo comento a mi primo: tienes que ir conmigo a ver aquello y tal, aquello promete, ¿no? Y bueno, pues fuimos, un día pues de los que yo tenía que ir, él fue, y él fue al taller, ya yo había hablado con el maestro y tal, bueno, ya de allí, dice, eso lo montamos en la montaña, como lo decíamos nosotros, y en el Colegio Alcalde de Trujillo, y así terminó. Llegamos a tener hasta un laboratorio fotográfico. Llegamos a hacer una vez hasta paneles solares para calentar agua. Enseñábamos a los niños a manejar con la cámara fotográfica, a hacer las fotos, revelábamos el carrete en el propio centro y las fotografías. Teníamos dos laboratorios para trabajar con 2 grupos de alumnos, ¿no? Y conseguimos también en un momento que pudiéramos estar 2 maestros y en el mismo momento en el aula, y uno se dedicaba a la fotografía y otros al taller, ¿no? Y fue un tiempo muy interesante, muy bonito. Trabajamos también mucho la cerámica, es otro tema que siempre me ha atraído. Llegamos a conseguir del Cabildo Insular un horno de cerámica eléctrico, y lo tuvimos allí un tiempo, y los alumnos hacían sus cerámicas y lo guardaban, siempre utilizando el sistema aborigen, ¿no? Porque siempre el aborigen, el que se emplea en olla de Pineda, ¿no? Que es una pena que hoy en día ese centro alfarero importantísimo en la isla de Gran Canaria, y hoy pues prácticamente al menos yo no conozco a nadie que trabaje en olla de Pineda, lo haya recuperado, ¿no? Así como hay en otros sitios de la isla, no se ha perdido. Aquí en olla de Pineda, que es un centro alfarero muy bueno, que el barro lo traen de la montaña Guía, que está muy bien. Entonces es una pena. Entonces, en el ánimo de que no se perdieran nuestras costumbres y demás, pues eso es una lucha de un montón de años, de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, y bueno, me encantó también aquel periodo allí. Y además se estaban dando cuenta, estamos hablando de que son proyectos que vienen para el centro educativo, pero es una labor social, tanto por ustedes como por el propio alumnado, y encima también, que ahora lo vemos como los niños con el desayuno en los coles, pero en su momento ustedes también promovieron el ofrecer el desayuno a los niños en el cole. Sí, fuimos de los primeros colegios de Canarias que tuvimos en el Alcalde de Trujillo desayuno. Desayunaban 50 niños todos los días, gratuitos. ¿Qué necesidades, justamente? Por eso te lo digo.
Porque al final lo vemos como, viendo todo eso, al final ¿qué necesidades veían ustedes en este caso, en ese centro educativo? Para decir, tenemos que luchar como sea porque esos niños tengan... Sí, hombre, estamos hablando de hace un montón de años atrás, 30 años casi, donde España había dejado Sáhara y había muchas personas, padres de familia, trabajaban en el Sáhara español, y al descolonizarlo pues vinieron y se quedaron en paro. Pues fue una época muy difícil para el barrio de la Montaña, y concretamente en ese momento pues yo estaba de encargado del comedor en aquella época y le transmití a la directora, Arminda Oliva, la idea, y ¿por qué no montamos esto aquí y tal, igual, a ver, un poco de dinero y tal? Bueno, pues lo ideamos el tema, hicimos un proyecto, se lo presentamos a la consejería y lamentablemente ni nos contestaron, me parece. Y al poco tiempo pues vemos que la consejería ese proyecto lo pone como pionero lo pone en algún sitio, ¿no? Entonces la directora pues se trasladó a Las Palmas y habló con los representantes, los responsables de la consejería, y al final lo conseguimos también para nuestro centro. Y ahí estuvo bastantes años. Justamente ahora haciendo una función de todo, de la enseñanza a estas situaciones. ¿Hasta qué punto consideras tú en esa época y en la actualidad el enseñar contenido y al mismo tiempo tener esa labor social que tienen con el alumnado social y emocional, que ahora hablamos mucho del tema de las emociones, pero en esa época el fusionar eso, el de vienen los niños a aprender, a nosotros enseñarles, pero también esa labor social de esas necesidades, cubrir a veces esas necesidades que en casa no estaban? ¿Cómo lo veían ustedes en esa época? Por lo que me comenta, aparte de por eso, pero otras circunstancias que ustedes digan, es que estamos en una situación muy... Es que el alumno no es... estás ahí físicamente, su cuerpo, pero ese niño igual no trae todo el equipo necesario para el colegio, entonces detrás hay una familia con unas circunstancias y demás, ¿no? Entonces no puedes, tienes que verlo todo en su conjunto, y tener un poco de mano izquierda para suplir lo que de alguna forma lo que el niño carece, y darle más apoyo que a los demás. Es bastante difícil, ¿no? Sobre todo en aquella época cuando las aulas estaban llenas, ¿no? Hoy ese nivel de cercanía es más fácil porque hay muy pocos, bueno, muy pocos no, 15, 20, 16, pocos no son, pero sí menos de los que nosotros teníamos, y entonces es más fácil, y hay que conocer a la familia, sus circunstancias. A veces el alumno no estudia porque en la casa no tiene un rincón o la tranquilidad, porque la casa es pequeña y no hay un sitio donde él, porque hay un hermano viendo la televisión o jugando, lo que sea, no sé. Hay que conocerla, cuando un alumno no avanza adecuadamente, tiene que haber algo. Y a veces es personal y a veces es el entorno. Intenta hacerlo hasta donde tú puedes, porque hay un límite, ¿no? ¿Sabes? Que a veces hay unos límites que no se pueden pasar. Los alumnos son tus hijos, de que el padre te lo deja o sus padres se lo dejan en el colegio hasta que se los entregas al final de la jornada. Después no, hablando siempre se entiende la gente, ¿no? Ahí estoy, con eso lo comparto. Como digo yo, al hay que dialogar. Al profesorado le dejamos nuestro tesoro más preciado, que son nuestros hijos, y a veces nos olvidamos de eso también, de que a ustedes les dejamos, no lo digo por ustedes, sino por los propios padres, que a veces nos olvidamos que le dejamos el tesoro más preciado al profesorado durante toda esa jornada. Ahora ya hicimos una pequeña intro del libro, pero ahora nos vamos a meter más en profundidad en el libro, que es en lo que estamos esta noche. ¿Por qué nace? Antes hiciste una pequeña retrospectiva, pero vamos a hacer hincapié.
¿Por qué decides hacer la investigación de 1820 a 1975? Hace Sí, nada. Más o menos. Hace nada. ¿Por qué ese baremo de tiempo entre 1820 y 1975? ¿Por qué esos años? Porque, digamos, en cierto modo lo tengo fácil. ¿Por qué? Porque yo he recopilado información de los archivos municipales, ¿no? Y la baso prácticamente en toda la información que está en los archivos municipales, aunque también busco en otros libros, siempre te va apareciendo algo, ¿no? Y en internet también hay mucho publicado y vas buscando, pero básicamente está ahí. Entonces está en Galda, solo tienes que ir allí y pasarte horas y horas leyendo libros y demás. Y luego, aunque sí, una vez que termino un proyecto, inicio otro, y pues entre uno y otro pues puedo tardar 2 años, 2 años y medio, 3, depende. Ese proyecto se va reconstruyendo a lo largo de muchos años. Es decir, porque me encuentro, oye, mira, resulta que el primer acuerdo del ayuntamiento fue el contratar a un maestro. Oye, pues tengo mi base de datos y apunto. El año tal se contrató a un maestro por primera vez. Y se construyó la iglesia, la escuela de San Isidro, no sé qué. Y lo voy apuntando. Y cuando te das cuenta, un día miras la base de datos y dices, si tengo 200 notas. Puede ser. Vamos a darle forma. Puede darle forma, ¿no? Y de la misma forma que esta, pues tengo bastantes listas. O sea, a medida que voy leyendo las actas del ayuntamiento, la información que hay en los archivos municipales, pues entonces, que es bastante fastidiado porque es todo escrito a mano y a pluma. Traducir o transcribir eso a veces es bastante difícil, ¿no? Ya estoy acostumbrado y ya lo leo con bastante facilidad. Entonces voy reuniendo, lo mismo el de la policía municipal, pues fui reuniendo cosas y bueno, la policía municipal fue otra cosa, fue Pedrín, el policía municipal, que lo conocemos todos. Sí, vecino de aquí de San Isidro. Sí, vecino de San Isidro, pues un día me dice, don Sebastián, hay un montón de policías que tienen escrito su historia y nosotros no. ¿Usted por qué no me hace el favor? Y digo, pues mira, me cogiste en un momento que acabo de terminar uno y estaba pensando en comenzar otro, pues ya lo tengo el tema y ahí empecé y ya está. Y el del reloj, pues porque siempre me ha interesado el reloj de Galda y demás y cosas así, ¿no? y así. Pero este en concreto por el interés que siempre tuvo la ayuntamiento. Y el periodo es por no hacerlo todo, ¿no? Y decir, casi todos los libros los termino en 1975. ¿Por qué? Pues bueno, por dejar espacio a otros que sigan hasta que continúen hasta el momento actual, ¿no? Y casi me he especializado en el siglo XIX de Galda, casi, ¿no? Y es el más difícil. Y luego otra cosa que hago, la base de datos que yo he creado para hacer este libro está puesta también en la página web del ayuntamiento para que cualquier persona que quiera saber algo de Galda entre 1820 y 1975, pues se introduce allí, puede poner una palabra, el nombre, lo que quiera, la fecha, lo que sea, y le va a aparecer si allí dice algo, ¿no? Y en eso, pues, el servicio de informática del ayuntamiento pues, ha colaborado mucho con eso y estoy muy contento con el trabajo que está ahí. Entonces, hay una doble labor. Por un lado, escribir la historia del municipio, transmitir un mensaje, la importancia que le damos a la gente de Galda a la educación, no de ahora, de siempre. Hoy los 6 o 7 colegios que tenemos grandes, los 2 institutos y todo eso, es porque nos ha costado mucho esfuerzo. Este pueblo ha tenido muchas zancadillas para que no lo consiguiera, pero al final la insistencia de los alcaldes, sucesivos alcaldes que hemos tenido y las corporaciones, pues hoy es una realidad de la que tenemos, ¿no? Y con la que contamos. Eso hay que tenerlo muy presente. Por eso cuando presenté el libro terminé con una frase
que cuando yo estudiaba y le decía a los compañeros, nos decíamos, ¿y tú dónde eres? Pues de Agüimes, el otro tal. Y yo decía, yo soy de Galda. ¡Bah! En Galda hay más maestros. Y yo digo, es que con el esfuerzo que nos ha costado conseguir el primer instituto, conseguir cada colegio, porque ha sido un trabajo tremendo, ¿se puede elegir otra carrera? ¿No? Y además enfocado, porque es verdad que se enfoca, y es verdad que yo siempre lo digo, Galda es verdad de maestros, pero después de, como digo yo, de Arucas para acá, es o maestros o sanitarios. Como digo yo, hay un atasco en Arucas, no hay ningún hospital que cura servicio, pues todos los auxiliares enfermeros son todos de Galda y de guía y de la zona de aquí, digo, pues es verdad, al final esta mancomunidad tiene esa lucha de lo social, de ayudar a los demás, con el maestro de la educación en su momento, y ahora hay muchísimos maestros que pasan por ahí, yo que doy temas de talleres en centros educativos, me puedo tocar en el suyo, ¿tú de dónde eres? Y dices, de Galda, tío. Dices que tu cara me suena, yo soy de Galda, y yo también, digo. Y te pones a ver, y en todos los municipios es algún maestro de Galda, en todo. Eso seguro. En todo, digo. Eso seguro. Hay una gran tradición en Galda por el magisterio, pero bueno, si no es maestro, es profesor de instituto o de universidad, que tenemos muchos profesores de la universidad. Una cosa que tiene que entender es que, por ejemplo, Galda, antes que las leyes obligaran al ayuntamiento a tener una escuela para niñas, lo creó el ayuntamiento y la mantuvo de sus pocos recursos. Los ayuntamientos, hasta estas fechas más próximas, no han tenido recursos. De aquí para atrás, el siglo XIX fue desastroso. La primera 50 años del siglo XX igual, ¿sabes? Yo fui concejal de la primera corporación democrática y el presupuesto nuestro en aquella época creo que eran 60 millones de pesetas para el año. Y si lo comparamos con lo de hoy, eso tal vez es lo que cuesta hoy el personal del ayuntamiento mensual, ¿me entiendes? Así que la diferencia ha sido abismal. Y siempre el ayuntamiento siempre creaba la escuela de sus pocos dineros, alquilaba, pues no tenía edificio, alquilaba el edificio, le dotaba de material pedagógico al maestro, le pagaba el sueldo al maestro, la casa habitación, que era obligatoria también, todo eso, y le decía al Estado que le creara, ya que estamos en San Isidro, la escuela de San Isidro. Igual el ayuntamiento estaba 5 o 6 años o más pagando todos los gastos de la escuela hasta que el Estado se hacía cargo de ella, y a partir de ese momento el ayuntamiento dejaba de pagarlo, ¿no? Pero claro, entre que se creaba la escuela y el Estado se hacía cargo, cuando el Estado se hacía cargo ya no hacía falta una escuela, hacía falta 2 o 3. Pues ya crecía. Pues ya el ayuntamiento aquellos recursos los dedicaba para crear la segunda escuela, y así en todos los barrios. Entonces, el Instituto Saulo Torón, el ayuntamiento compró el solar y el ayuntamiento construyó el edificio, y el mobiliario y todo. Y luego, cuando más tarde, ya pasó a ser instituto como después terminó, y hoy tenemos el Galda, ¿no? Pero todo eso fue esfuerzo del ayuntamiento, ¿no? Así como había otros municipios que el Estado le ha construido desde un primer momento institutos, en el caso de Galda no ha sido así. Hemos tenido que esperar el Instituto de Galda para tener un instituto creado por el Estado, porque hasta el Roca Magro primero fue escuela, ¿no? Colegio de primaria, y luego se convirtió en instituto, ¿sabes? Pero construido tal cual como instituto fue solo el Roca. El actual Galda, ¿no? Es verdad que lo hizo la consejería, ¿verdad? Por todo el tema, ¿verdad? Tiene lo que estás comentando, ¿verdad? Y en toda esta investigación que recopila, como decíamos, archivos del ayuntamiento, otros que te llegan por otros lados de documentación o oral, como decíamos al principio, ¿cuál, yo creo que no, porque al final te enriquece, porque es lo que te gusta, pero cuál fue la mayor dificultad, el mayor reto que encontraste investigando? No fueron retos, me llevé varias sorpresas,
Porque, por ejemplo, en 1870, en Juncalillo, que fue la tercera escuela de Galda, fue la de Juncalillo. Primero se creó la escuela de niños, que no sabemos cuándo empezó, pero después se creó la primera de niñas en el casco, y la tercera escuela de Galda fue en Juncalillo. Bueno, pues en 1870 en Juncalillo, el maestro que estaba ahí destinado, a la cual solo iban los niños a la escuela, el maestro solicita que la admita en la escuela, que se admita en la escuela también de niños, también a las niñas. Y lo consigue. ¿En 1870? Sí, señor. Un maestro de Galda, que impartía clases en Galda, no era de Galda. Entonces, eso me impactó, ¿no? Y se lo admitieron. Eso sí, en aquella época, los niños en una habitación, y las niñas en otra, ¿no? Pero bueno, se la admitió. También sobre 1870 o por ahí también, más o menos la fecha exacta no la conozco, unos maestros de Galda, en Galda había un problema, que todos los padres de los alumnos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, y a los niños desde temprana edad los ponían a trabajar, porque los recursos eran muy limitados, había muchas épocas de hambruna, fueron épocas muy... la agricultura unas veces da dinero y otras veces no, y cuando no se da dinero se pasa hambre, porque era casi toda de subsistencia, ¿no? Y alguna de exportación. Entonces, pues los niños no iban a la escuela para ir a ayudarle a sus padres en las tierras, ¿no? A los maestros de Galda se les ocurrió de crear una jornada reducida. Eso que ahora está tan de moda, estuvo hace unos años, pues ya en 1800, no me acuerdo el año exacto, ya unos maestros de Galda lo propusieron, hacer una jornada de 9 a 1, con lo cual los niños a la 1 se iban para su casa, comían y ya tenían toda la tarde para ayudar a sus padres, con lo cual se cumplía el doble objetivo. Pues eso lamentablemente no fue admitida y los niños siguieron faltando a clase. También hay que decir, el Ayuntamiento de Galda fue, antes que lo creara las leyes estatales, creó también en 1840 o por así, o algo así, la primera escuela de adultos en Galda, y lo pagaba el Ayuntamiento. El Ayuntamiento pagaba a los maestros y todos los gastos de la escuela. ¿Y dónde fue esa escuela de adultos, la primera? Siempre se cogía una casa y se alquilaba, ¿me entiendes? Y a otras veces se utilizaba por la noche la que por el día estaban los niños. Pero muchas veces no tenía tampoco las reunidas las condiciones. Y te voy a poner un ejemplo. En la actual casa consistorial que está en la plaza, lo compró el Ayuntamiento en 1844 y tenía escuela desde 1820, 24 años antes. Si el Ayuntamiento no tenía sede, se iba a preocupar mucho por la escuela. Tenía lo elemental. Solo darte un dato anecdótico. Cuando el Ayuntamiento ya compró aquella casa que estaba medio construida y la terminó, bueno, eso es otro libro. Entonces, cuando se reunían los concejales, no tenían ni dónde sentarse. ¿Dónde buscaban bancos para sentarse? Pues iban a la escuela, se lo quitaban a los niños y ellos se sentaban ahí. Cuando se terminaba la reunión, se devolvían otra vez a la escuela. Así que imagínense la situación, pero así todo lo creó el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, cuando compró el colegio, el actual Colegio Fernando Guanarteme, que nosotros en Galda lo conocemos por la escuela graduada, ¿no? Fue con la intención de crear ahí un instituto, y eso fue en 1919, cuando las hermanas de Jesús Sacramentado dejaron España y se trasladaron a su sede central en Argentina, en la República de Argentina. Pues le ofrecieron al Ayuntamiento que comprara el edificio, y el edificio estuvo cerrado intentando conseguir el Ayuntamiento
del gobierno del Estado que le autorizara un instituto. Llegó a ofrecerle, dotarle de todo el mobiliario, del material, pagarle a los profesores, al bedel, crear una biblioteca. Hubo tanto deseo había en Galda por tener un instituto que incluso ciudadanos de Galda, que en aquella época pues los farmacéuticos, médicos, abogados y tal, que tenían titulación superior, se comprometieron a dar clases gratuitamente en el instituto hasta que el Estado se hiciera cargo de ello. Y ni aún así se lo concedieron, ¿no? Se lo concedieron. Y eso fue una lucha de muchísimo. Es muy interesante. Me apasiona, además. Además, Fernando Buenarteme tiene todavía la esencia. Yo que estudié ahí, estudié en la zona vieja, en la que es el colegio de toda la vida, y en la zona nueva. Y esa sensación, tú entras a la zona, por así decirlo, la zona más antigua, y todavía tiene esa esencia de esos años, porque los techos altos, los pisos, todo parece que solo ha cambiado un poquito la pintura, porque las puertas siguen siendo las mismas y el mobiliario, pero es que es una sensación de que entras a ese colegio y dices tú, ¿dónde estamos? El colegio, cuando antes estaban separados los sexos, el colegio de los niños se llamaba Escuela Graduada de Niños Fernando Buenarteme, y el de las niñas Princesa Guayarmina. Con la unificación de los sexos se quedó, típico de aquella época también, se quedó el nombre de Fernando Buenarteme y se abandonó el de Princesa Guayarmina. Yo creo que es un temilla que también se debe recuperar, como saben recuperar otras cosillas en Galdas, ¿no? Creo que... Yo esa historia no lo sabía. Se debe algún centro que se cree lo demás, o algo así, se debe poner Princesa Guayarmina en recuerdo de esa escuela graduada de niñas que existió ahí y funcionó muchos años, hasta que se unificaron. Desde aquí lo lanzamos, así que ya para que lo miren un poquitito. Antes hacíamos un montón hacíamos hincapié en los niños que tenían que trabajar, pero al margen de esos que tenían, perdón la expresión, al final siempre somos clasistas, de quiénes podían estudiar en el siglo XIX y quién no, hasta qué punto desde un inicio podían acceder a algunos y otros iban de poquito. ¿Cómo era esa diferenciación, por así decirlo, clasista en esa época en cuanto a los estudios? Bueno, ahí entramos en el sueldo escaso del maestro y cómo se le pagaba a él. Entonces, había dos formas. El maestro tenía dos ingresos. Digamos que el ayuntamiento pagaba el sueldo del maestro por atender a los niños pobres de Galda, porque los padres que eran pudientes tenían que pagarle directamente al maestro. ¿De acuerdo? Entonces, el maestro cobraba una cantidad de los digamos, niños ricos y otra cantidad del ayuntamiento por los niños pobres, ¿sabes? Ese era el complemento así era como cobraban los maestros. Y por tanto, me imagino que ahí pues se vería de todo, ¿no? Me imagino que por lo que se transmite en los escritos y demás, hay bastante documentación en el ayuntamiento, contrario a lo que mis compañeros docentes pues hablan del papeleo, ¿no? No es la burocracia, ¿no? Ha existido siempre. El maestro mensualmente tenía que enviarle al ayuntamiento la relación de alumnos, la asistencia, por qué no habían asistido, esto, lo otro. A final del curso, la relación, si se habían conseguido los objetivos, si cuántos habían superado el curso, cuántos no, el por qué. Todo eso ha existido desde 1820. Es decir, y mucha de esa documentación está en el archivo municipal y es muy interesante leerlo. Ahí, pues leyendo parte de esa documentación y de esos listados que el director de la graduada en aquella época, don Mariano Alemán, le tenía que mandar al ayuntamiento, leyendo toda esa documentación, pues me tropiezo con mi nombre. Cuando yo fui alumno de la escuela graduada y yo estaba allí, pues Sebastián Santana Pérez, que vivía en las canteras, que así como se llamaba al Lomo Cuarto y se sigue llamando, las canteras, hijo de José y de Candelario.
A ver, decir que encima recuperaste parte de ti. Me quedé espantado. Eso fue un recuerdo bueno de recuperar ahí. Sí. Y justamente llama mucho la atención que eran las escuelas de primeras letras. ¿Qué se enseñaba ahí? Porque escuelas de primeras letras suena solo a lo básico, a las primeras letras. A leer, escribir, contar y las 4 reglas. Y después un poco de aritmética, prácticamente no había nada más, ni de historia, ni nada. En cambio, bueno, hay que diferenciar los niños de las niñas, porque en aquella época a las maestras no se les llamaba maestras, sino amigas de niñas. Y como era amiga de niñas y las niñas pues eran educadas para ser madres de familia y demás, pues aparte de leer y escribir y las 4 reglas, pues se las enseñaba, por ejemplo, a coser, a hacer... Eso te decía, ¿cómo se llamaban las escuelas talleres? Antes se llamaba de otra manera, que iban a aprender costura, iban a aprender carpintería. Caseta y cosas así, sí se les enseñaba. A las niñas tenían otra formación más complementaria de ese... No tenían las mismas asignaturas que los niños. Pero bueno, eran bastante limitados. Entre otras cosas porque, exceptuando lo de los niños pudientes, los demás no iban tanto a clase. Y por eso se crearon las escuelas de adultos más tarde, y porque la necesidad que siempre ha existido en Galda de superarse de los habitantes obligó a que la juventud se uniera. La juventud de Galda de aquel momento se uniera y le hiciera esa propuesta al ayuntamiento. Tengo que decir que se creó dando clases un maestro que es un ciudadano de Galda que estaba estudiando para maestro y estudió, y los primeros meses no lo hizo gratuitamente. Y bueno, todo eso hay una historia bastante importante, interesante, y que se reproduce en casi todas las escuelas, ¿no? Hay que decir que, un poco para conocer el tema de las escuelas en Galdar, que el primer edificio que tuvo este municipio como escuela, dedicado a la escuela, fue el Fernando Buenoteme, y el segundo fue la escuela de Juncalillo. Fueron los 2 primeros edificios que compró el ayuntamiento para instalar en ellos las escuelas. El resto eran casas que alquilaban de personas en Galda. Por eso cuando hablas con una persona mayor, pues dice, la escuela estuvo aquí o la escuela estuvo allí. Dependiendo de donde se criara, era una casa o la otra. Sí. También hay que decir que en Galda hubieron también escuelas particulares, pero de la que yo solo escribo en el libro, de las que hay documentación en los archivos, que conocemos porque hemos oído, nuestros padres nos lo decían y demás. De esa no aparece en el libro, ¿no? Incluso en una época en la que existió la escuela del ayuntamiento, y como aquí había ayudantía de Marina, que estaba... La oficina estaba donde hoy está la ferretería de Isidro Padrón, en la casa que está frente, ahí estaba la ayudantía de Marina. Pues la ayudantía de Marina tenía una escuela, pero en el ayuntamiento hay muy poquita documentación sobre eso. Habría que irse a los archivos, digamos, de la Marina para conseguirlo. Y esa escuela solo atendía a los hijos de los marineros, y algún niño pudiente también, había algún caso de eso, ¿no? Y hay pocas reseñas sobre... Pues, el primer maestro que fue contratado en Galda, la primera persona que fue contratada como maestro en Galda, también fue uno de los maestros que dio clase en esa escuela, y por una carta de él sabemos que fehacientemente que existió esa escuela, ¿no? Hablando de eso, las casas particulares, clases particulares, lo que llamamos ahora clases de apoyo, existía activamente de esa forma, entre comillas. Sí. De quien podía... Otra cosa que se me está quedando ahí en el tintero, que lo hablabas antes, lo del tema del instituto.
¿qué hacían los estudiantes cuando pasaban de nivel y querían pasar al instituto? ¿Dónde se iban antiguamente ustedes, antes de hacerse en Galda? Porque aquí se me conoce, como estamos hablando, se estuvo luchando, ¿dónde se estudiaba, hombre, por así decirlo? Sí. Mientras no se creó el instituto, pues existiendo en Galda la inquietud de los padres y de los jóvenes por seguir mejorando su formación, pues no tardó en Galda en hacerse un colegio privado de secundaria, ¿no? Y el más conocido, el que más ha llegado a nosotros, y donde yo estudié, el Colegio Cardenal Cisneros, que cuando decimos privado entre comillas, porque el ayuntamiento lo subvencionó desde el minuto uno, porque claro, eran tantos profesores y demás que el fundador no tenía recursos para eso, y los alumnos eran pobres, la mayoría. Entonces el ayuntamiento, pues, en lugar de, digamos, becar a los alumnos, subvencionaba al colegio con una cantidad, incluso durante muchos años le cedió los edificios para que pudieran impartir las clases, que teníamos, en mi época habían dos edificios en lo alto del mercado, que hoy están las oficinas municipales. Ahí estaba, digamos, el colegio de los niños, el colegio Cardenal Cisneros de niñas, y en la calle Aljirofe, donde estuvo la policía municipal, aquello era el colegio de las niñas, ¿no? Y luego, cuando habían clases, pues las niñas o se iban a lo alto del mercado, o los niños nos veníamos a su colegio, depende de las clases y demás. ¿Depende de las asignaturas se cambiaban de colegio? Sí. Nos trasladábamos calle larga arriba, calle larga abajo. Y entonces, pues, por eso cuando digo que era privado, entre comillas, porque vivió ese colegio gracias a las ayudas que le dio el ayuntamiento desde que se creó, prácticamente le venía ayudando. Y ese colegio convivió en los últimos años, convivió el Cardenal Cisneros y el instituto. ¿Por qué? Porque el instituto se creó de primero a cuarto como sección delegada del Instituto Pérez Galdós de Las Palmas, y solo se impartía de primero a cuarto. Y los demás cursos de bachiller, que eran quinto y sexto, y la reválida, pues se tenía que hacer en el privado, en el Cardenal Cisneros. Entonces, el primer año y el segundo convivieron los dos centros, hasta que el instituto se convirtió en sección delegada y en instituto propiamente dicho, y entonces ya se dio todo el bachillerato, que era antes, de primero a sexto, con las revalidas de cuarto y de sexto. Y luego también, yo ahí estudié también el COU, que era el curso de orientación universitaria que había en aquella época, ¿no? Entonces todo eso, y cuando ya el instituto se impartieron las clases de quinto y sexto de bachillerato, el Cardenal Cisneros cerró. Ya no tenía razón de ser, ¿no? Yo me consideraba, perdón la expresión, yo me consideraba mayor cuando le hablo a los chiquillos. Yo soy de bachillerato y de COU, y dice, ¿qué es eso de COU? Y yo decía primero, segundo, tercero y COU, pero ustedes tenían primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y COU. Y nosotros nos quejábamos, y venía primero, segundo, tercero y COU, y esos chicos que me dan, ¿y eso qué es? Digo, no, y del Cardenal Cisneros tenemos que decir, yo en mi etapa no fue así. Al principio, ya he dicho que los alumnos tenían muy pocos recursos, teníamos pocos recursos, y entonces en la etapa de mis hermanos los exámenes eran libres también. Entonces, para que no se tenía que no desplazarse los alumnos de Gáldara a Las Palmas a examinarse en convocatorias que se hacían libres, venían los profesores a Gáldara y examinaban. Pero yo esa etapa no la conocí. Yo en mi etapa tenía que ir a Las Palmas y en 2 días me examinaba de todas las asignaturas del curso que estaba estudiando de bachillerato, uno tras otro, y del libro completo. No de temas concretos. No. El libro completo te examinaba, te jugabas el curso en un examen, solo y exclusivamente. Y si no, para septiembre, que en aquella época no había.
Eso es que empezamos a hacer retrospectiva y cuando vemos a los chiquillos de hoy, la ley educativa ha cambiado muchísimo. Ya no, para acabar, ¿qué esperas que encuentren los lectores de la escuela de primeras letras al instituto? ¿Qué es lo que espera que encuentren los ya no tan jovencitos, no tan niños, esos que empiezan a recordar esa infancia, y de las nuevas generaciones? ¿Qué espera que encuentren los que lean el libro? ¿Con qué esperas que se queden? Hombre, que han tenido la suerte de nacer o de vivir, según sea el caso, o los dos, en un municipio que se ha preocupado siempre por la y actualmente por la formación de sus habitantes. Eso es porque eso está en nuestros genes, lo llevamos impreso en nuestra piel. Eso se puede ver. ¿Qué municipio tiene, por ejemplo, 2 teatros, por ejemplo, por decirlo? Tenemos el casino, que es un centro cultural que fue creado en 1847, casi lo digo al revés, 1847. ¿Por qué se creó? Para llenar el vacío cultural que había en Galda. ¿Sabes? Si hoy Galda es lo que es, se lo debemos a 2 cosas. Una, al casino. El casino fue el motor cultural de la fiesta, de los carnavales, de todo durante siglo y medio. Y por otro lado, a la Cuarta del Agua. El ayuntamiento no tenía el dinero, quien lo tenía era la Cuarta. Y se lo prestaba al ayuntamiento, que decía que se lo prestaba, pero era dado, porque el ayuntamiento no tenía recursos. Como sabemos decir. No tenía recursos para después devolvérselo, ¿no? Y además la Cuarta era un organismo para servir el agua del pueblo, al pueblo, y era un recurso del pueblo y para el pueblo, así que no se hacía ni nada extraño, ¿no? Que eso, pues a la Cuarta le debemos muchísimas de las cosas que tenemos en Galda, se lo debemos a la Cuarta, y la parte digamos económica, ¿no? Desde el reloj hasta parte de la iglesia, la plaza, la banda de música, montañas de cosas, se lo debemos a la Cuarta. Y la parte, digamos, intelectual, innovadora, se lo debemos al casino. Solo sirva que el primer piano que hubo en Galda lo tuvo el casino. El primer cine que hubo en Galda lo creó el casino, ¿no? Es decir, todo lo innovador vino a través de ahí. Hoy en día está resurgiendo de sus cenizas y espero que así que siga adelante en ese camino, donde se está convirtiendo en un centro, cultural de primer orden, ¿no? Y eso son 2 cosas importantísimas. Y luego el afán de nuestros padres, abuelos, en el que la mejor riqueza que le podíamos dejar a los hijos era la formación. Ese es el mensaje que quiero dar. Y es desde la primera página hasta la última, lo he enfocado así, ¿no? Y has dado la clave, y a fecha de hoy todos lo seguimos diciendo, no hay mejor herencia que una buena educación a nuestros hijos. Desde antaño hasta ahora, y siempre lo hemos sabido. Para los que quieran leerlo y recopilar esa información, dijimos que estaba en la página web del ayuntamiento. En la página web del ayuntamiento, donde hay publicaciones, hay un apartado que dice publicaciones, ahí están todos los 4 libros que... Sí, porque dijimos que has escrito para el ayuntamiento, el de Puerto de Sardina, la policía municipal y el del casino, el del casino y pendiente el del reloj. El está escrito, está pendiente de publicación. Eso es, el del reloj, ya serían 5 publicaciones y ahí pueden... Vamos a ver si lo sacamos para el próximo año Santo Jacobeo. Seguro. Que sería muy propicio. Seguro que sí, porque vamos, y no es mejor fecha para... Tiene una historia bonita también el reloj. No, a mí el reloj lo que me llama la atención, muy bonito. A los que hemos estudiado los números romanos, hay que hacer una corrección allí, o antaño se escribía así. No. A ver, corrígeme, porque yo estoy viendo... Ese tema me ha preocupado. A mí también, porque yo cuando lo veo digo, a mí ese tema me ha preocupado, me ha preocupado mucho y resulta que
todos los relojes públicos, todos los que he mirado, todos tienen el número 4. ¿Con los 4 palos? Con los 4 palos. Exceptuando, he visto en un viaje que he hecho hace poco, en Francia, vi un reloj público, sí, de una iglesia también, y tenía el número 4 correctamente escrito. Digo, pues el único que he visto en Portugal, en España, en todos los sitios, tiene 4. La peculiaridad de esos relojes. Es sorprendente que lo vieran. ¿Por qué señala en Francia? Precisamente me llamó la atención porque el reloj, nuestro reloj, vino de Lyon, de Francia. Entonces, ¿cómo es que el reloj que está en Francia esté bien? Esté en el número 4 correctamente escrito, en números romanos, y no, y todos. Todos están. Es que me llamó la atención, digo, y ahora cuando lo nombraste el reloj, yo me pongo a mirarlo, digo, nadie se ha dado cuenta. No. Entonces ya sabemos la historia por dónde viene. Todos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues bueno, nos diferenciamos en eso. Bueno, aquel aquel quería ser diferente. Todo. Aquel quería ser diferente. Después se quería ser. Yo llevo la exclusividad. Por eso me quedaba con la duda. Digo, coño, todos hemos tenido números romanos y sabemos que está. Ya no. Gracias por este ratito. Gracias por aceptar la invitación. Por mostrar un poquitito de luz, que siempre es lo que haces cuando recopilas y sacas estos libros. Un poquito de nuestra historia. Y se agradece que sigas por ese camino. Que así descubrimos mucha generación, muchas cosas. Que a veces si no hay alguien que se preocupe, no las descubrimos. Sí, eso, y en eso estamos. Ya tenemos otro proyecto, pero ya hablaremos de él en otro momento. Estás invitado para la próxima temporada para el del reloj cuando lo saques. Tú sabes que esta es tu casa, cada vez que hay algo interesante, siempre sabes que esta es tu casa y siempre serás bien recibido. Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar este ratito con ustedes. Gracias a ti por aceptar la invitación, nos vemos pronto. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable, que hayan descubierto hasta fecha de 1975, no voy a decir hasta hoy, sino hasta fecha de 1975, les recomiendo que lo lean, que lo descarguen de la página web y descubran toda nuestra historia de la educación que a día de hoy tenemos gracias a esos sacrificios. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.